Bien. Bueno, la verdad es que al inicio en mis estudios no tenía muy en claro a qué me iba a dedicar. Uno va descubriendo, ¿no? A medida que va haciendo el recorrido tanto a lo largo de la carrera como después en la práctica clínica. Eh, Todo me fue llevando a esta área. Yo entré a trabajar en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Y bueno, me empezó a interesar mucho la temática porque lamentablemente hay tantos casos, si bien siempre, como decías vos, existieron y es un tema muy tabú, y por suerte hoy de a poco se va visibilizando un poco más, nos falta todavía mucho, tanto acá en Argentina creo como en Ecuador, como a nivel mundial, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Y empezaron a ver, yo estaba en un equipo que era de abordaje de urgencias y por darte un ejemplo, de 10 urgencias que surgían en el día, 9 eran casos sobre abuso sexual infantil. Entonces, a partir de eso, se armó un equipo específico que abordara esta temática y empecé a interiorizarme en el tema, siempre desde el lado de aclaro mi posicionamiento desde el cual voy a hablar, ¿no? Tomando al niño, niña y adolescente como sujetos de derechos, ¿sí? Eso por un lado, que no se vulneren sus derechos más allá del abuso sexual infantil en general, porque lamentablemente hay muchísimos otros derechos que se ven vulnerados, ¿sí? En la sociedad. Y desde el lado de poder alojar algo de este dolor, ¿sí? De esta situación que es, bueno, ahora después vamos calculo, me vas a preguntar cómo definirlo, cómo poder entender algo de todo esto, de esta problemática tan compleja, lo traumático que resulta, y desde el lado de poder alojar, escuchar, dar voz a aquello que a veces no puede ser puesto en palabras, pero se manifiesta de otras formas, ¿sí? Y poder tener acciones reparatorias una vez que lamentablemente sucedió, para que la persona, el sujeto, pueda, digamos, desarrollar la mejor calidad de vida posible más allá de eso que le sucedió, ¿sí? Eh, Eso es lo que me convoca, si bien la tarea es ardua, pero es justamente qué sí se puede hacer para mejorar la calidad de vida de esas personas, de esas víctimas que han atravesado por estas situaciones. Sí, con la información que tú me acabas de decir, mi querida Luz, a mí me preocupa. Me dice que de 10 emergencias, 9 tenían relación directa con los abusos sexuales. De verdad Sí, que es cruda y lamentablemente los gobiernos no dicen las verdaderas tasas para que las personas puedan atender y más que nada las familias puedan poner cartas en el asunto, estar alertas. Pero aquí te quiero lanzar así una pregunta, ¿no? Que podría generar. ¿Qué tan posible es que un niño o niña que haya sido víctima de abuso sexual por miembros de su propio sexo pueda incidir a que ella tenga posteriormente una preferencia sexual con personas de su propio sexo? no, a ver, en principio poner en claro que desde el lado legal no puedo dejar de mencionar que es un delito Así es. penal muy grave. Y desde el lado psicológico, ¿sí? El aparato psíquico del niño, niña, adolescente, dependiendo de la etapa evolutiva, pero siempre está en constitución, el sujeto se está estructurando. Y este evento viene a arrasar con todo lo poco que está en conformación y por ende resulta muy traumático, como te mencionaba anteriormente, porque Ujú. el niño, niña o adolescente no está preparado para recibir ningún tipo ni siquiera de información que tenga que ver con la sexualidad adulta. Entonces ya es disruptivo desde el vamos, ¿no? En eso estamos de acuerdo, desde un principio. Ahora, después, ¿qué consecuencias? ¿Qué puede llegar a generar? ¿Qué efectos? Muchísimos. Respecto a la pregunta específica que me hiciste, no necesariamente porque haya atravesado una situación de esta envergadura, tiene que sí o sí como resultado brindar
como consecuencia que sea atraída por el mismo sexo, ¿sí? No necesariamente. Puede suceder como alguno de los destinos o efectos, sí, claro, pero no necesariamente ese es el único. Hay muchos. Claro, hay muchas cuestiones que va a atravesar por el tema traumático de esta situación vivida, ¿no? Pero muchas familias siguen manteniendo como un tabú porque lamentablemente muchos de los victimarios se encuentran dentro del mismo círculo familiar. Exacto. Acá, de hecho, también hablando de porcentajes, entre el 85 y el 90% de los casos de abuso sexual infantil o violencias, como quieran llamarlo, contra contra las niñeces y adolescencias, es de tipo masculino. Por eso yo siempre hago la aclaración cuando hablo de agresor, abusador. No significa que no existan casos donde mujeres también pueden ser agresoras o abusadoras, pero el mayor porcentaje es en varones y es dentro de la familia. Y acá nos encontramos con un abanico de posibilidades lamentablemente enorme, que es por parte de padre, padrastro, hermano, primo, tío o incluso algún amigo muy cercano a la familia, que justamente lo que hace que quede en el secreto, en el silenciamiento, es que justamente hay muchas veces amenazas implícitas, explícitas hacia la víctima o amenazas que le van a hacer algo a su hermanito, a su hermanita, a su madre. Entonces el niño adolescente calla esto. Porque a su vez, si llegara a decirlo, también existe la posibilidad, que lamentablemente a veces sucede, de que no le crean, porque como papá o el tío o esa figura de cuidado va a hacerte algo malo. Entonces el niño o niña se empieza a cuestionar si no está exagerando, si no está inventando, si no está mintiendo. Esa es otra arista bastante delicada, ¿no? Como para abordar. Pero sí, la mayoría lamentablemente sucede en el ámbito intrafamiliar, y lo que sucedía también hace muchos años es que estaba el imaginario social de cómo sucede dentro de la familia, se resuelve dentro de la familia. Y para nada debe ser así. Porque cuando un niño o adolescente, en el mejor de los casos, en palabras o mediante un montón de otras manifestaciones que podemos leer desde otro lugar o visualizar, está haciendo un pedido de ayuda, bueno, hay que romper con ese silencio y, como decías vos, los encargados principales responsables es el Estado, además de los adultos responsables como ciudadanos, y ni hablar de los que nos dedicamos a la temática, ¿no? Pasa que también ahí en el niño o niña, a la hora de tener que hablar, se pone en juego, además del miedo, la culpa de que está desmembrando a su familia, que está arruinando a su familia. Entonces, lamentablemente, todas estas cosas están presentes y hacen que sea muy difícil, además de lo traumático, poder expresar lo que está sucediendo, ¿sí? Es una carga emocional fuerte que sufre la víctima, porque además de lo que está aconteciendo con su cuerpo y obviamente con su psiquis, también está asumiendo una responsabilidad que realmente no es él o ella la culpable de la situación del desmembramiento que pueda tener la familia. Y por eso es que yo presumo se ha callado mucho, se ha mantenido el silencio con respecto a los agresores familiares. Sí. Y realmente no hay un programa en el Estado, no quieren que el familiar, el padre o el hermano o el primo o el tío vaya preso. Por ejemplo, en el Ecuador, a los que son sentenciados por abusos sexuales y violación es entre 22 a 26 años, como le establece en el país. No sé ustedes cuál es la pena que tengan que pagar este tipo de personas. Además, yo no sé qué tan conveniente sea que para una niña que está o niño que está en una investigación con respecto a abuso sexual, sea conveniente que sea
un hombre el que le haga el examen psicológico. O sea, me gustaría mucho porque a mí no me parece adecuado, no me parece idóneo que un psicólogo varón sea quien someta a una niña en particular al test que lo tiene que hacer, sino que sería mucho mejor que lo haga una mujer. Sí, a ver, hay muchas cuestiones también a tener en cuenta. Cuando se abre, en base a los datos, como decías, lamentablemente los datos que tenemos nunca son certeros, más allá de un ocultamiento por parte del Estado, porque no conviene decir que hay tantos casos, también en esto de que muchos niños o niñas no se atreven a hablar, por ende no llegan a denunciar y por ende tampoco están incluidos esos datos y no son representativos. Eso por un lado. En relación a lo que vos hablabas, me viene el concepto de no revictimizar, ¿sí? Y un poco es esto que vos decías. No revictimizar, por ejemplo, sería si una niña o adolescente atravesó una situación de violencia sexual por parte de un hombre, bueno, si la pudiera atender una profesional mujer y sería más acorde. Pero más allá de eso también está la forma, el cómo se entrevista. Tiene que haber una escucha respetuosa, tiene que haber un respeto por los tiempos singulares y subjetivos de cada niño, niña, adolescente. Nunca jamás hay que presionar con las preguntas, porque a veces el niño o la niña adolescente no es que no quiera responder, sino es que no puede. Entonces, por eso se utilizan otras herramientas, como vos decías, los test, dibujos, test proyectivos, recursos lúdicos, etc. Pasa que ahí hay otra cuestión en cuanto a la sentencia de lo que me hablabas, que es, por lo menos acá, en nuestro sistema judicial, digamos, toma como una sentencia firme y realmente pena cuando se puede comprobar de manera, con la revisación médico-legal, y no toma tan en cuenta o como vinculante una prueba en relación a un análisis de un dibujo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y los abusadores, lamentablemente, saben a través de un montón de estrategias cómo no dejar marcas, ¿sí? Porque acá hago una aclaración también fundamental. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, puede ser de muchísimas formas que suceda. Y la única prueba que sale en la revisación médico-legal es cuando hay una lesión en la zona genital, vaginal, anal, ¿sí? En cambio, cuando no hay lesiones, eso no significa que no haya habido abuso sexual. Quizás no hubo un acceso carnal, una penetración, pero sí lo hubo de un montón de otras formas, ¿sí? Porque se puede, digo, bueno, me voy de tema, no sé si quieres que siga o... No, me parece bien porque de esta manera podemos ya abrir sobre los indicadores que se puede observar con respecto al abuso sexual infantil. Bien. Sí, que no solamente son dentro de lo que se decía cuando hacen el examen médico legista, ¿no? Que ven que no ha habido penetración y por ende se presume que no ha sido víctima, pero sí hay unos marcados indicadores que deben ser considerados con respecto al abuso sexual infantil. Totalmente, sí, bueno, eso decía, hay un abuso sexual desde nuestro Código Penal que se tipifica como abuso sexual simple, que puede ser exhibicionismo, puede ser actos masturbatorios, tanto que el agresor le pida a la víctima que se los practique como viceversa. Puede ser un voyeurismo, que es cuando se mira y se mete en la intimidad o privacidad del niño y adolescente. Por ejemplo, doy un ejemplo por ahí básico, pero para que se entienda, si el niño y adolescente se está bañando en su privacidad y el agresor irrumpe y se pone a mirarlo, por supuesto que es diferente a que haya un acceso carnal, pero no deja también de ser abuso sexual infantil, sí, por ahí aclarar eso.
Y después la otra figura jurídica es abuso sexual infantil con acceso carnal, que es como hablábamos recién, que es con penetración, que incluso puede ser también hasta con objetos. ¿Sí? Claro. Bien. Y en relación a los indicadores que me preguntabas, por supuesto que hay muchísimos. Más allá de que el que es más importante, lamentablemente, desde lo legal para comprobarlo, existen muchísimos. Por ejemplo, digo, ese sería un indicador físico específico, cuando en la realización médico-legal sale, por ejemplo, una lesión. También lo puede ser un embarazo, también lo puede ser, no sé, una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA, obviamente que no sea preexistente al abuso, ¿no? Y después hay otros indicadores físicos, pero inespecíficos, que pueden ser, por ejemplo, trastornos psicosomáticos, no sé, dolores de cabeza muy fuertes o abdominales, pero sin causa orgánica. Después tenemos también los indicadores conductuales. Un indicador conductual altamente específico sería el develamiento, ¿sí? Cuando el niño y adolescente puede poner algo esto en palabras, su discurso, que también desde lo legal se espera que sea lineal, cronológico, organizado, y lamentablemente surge todo mezclado, ¿sí? Porque son arrasadas también las categorías temporoespaciales cuando sucede un evento tan traumático. Justamente una de las funciones del analista es poder ayudar a ordenar un poco toda esa información que en el mejor de los casos va surgiendo, ¿sí? Después, otro de los indicadores conductuales, pero no tan específicos, sino más bien compatible con abuso sexual infantil, pueden ser cambios de comportamiento. Por ejemplo, que esté en la escuela y era una niña o un niño muy sociable, extrovertido, extrovertida, y de pronto comienza a aislarse. No estoy diciendo que aislamiento es igual a sinónimo igual a abuso sexual infantil, ¿se entiende, no? Es un indicador a tener en cuenta entre muchos otros correlacionándolos, ¿sí? Y a la evolución de cada niño en particular, porque si siempre se aisló y se continúa aislando, ahí no tenemos un cambio en la conducta. Después también hay otros fenómenos que son regresivos, ¿sí? Por ejemplo, la enuresis, que es muy mencionada en los casos de abuso sexual infantil, que es la emisión involuntaria de orina, o la encopresis, que es la emisión involuntaria de materia fecal. Generalmente se da por las noches, es nocturna, pero también puede darse durante el día. Siempre hay que tener en cuenta que el niño o niña haya obtenido el control de esfínteres y luego haga una regresión, ¿sí? Y ahí podríamos tenerlo en cuenta como un indicador. Si todavía aún no ha logrado el control de esfínteres, no es un indicador ni una alarma, ¿sí? Y después, bueno, llegando más a la adolescencia, hay muchísimos otros indicadores como escapes o fugas del hogar, porque intentan huir del mismo agresor que está como conviviente en su casa. Y también, lamentablemente, están en incremento las autolesiones, las conductas autolíticas, y también el consumo problemático de sustancias, entre muchos otros. Nombro por ahí los principales. También hemos tenido casos de intentos de suicidio, lamentablemente. O sea, son muchos los indicadores, por eso hay que estar muy atentos y atentas, tanto desde la casa como desde los ámbitos educativos, donde los niños, niñas y adolescentes pasan un montón de horas diarias, y por más de que sea una maestra, un profesor, una preceptora que vea, que note algo, ¿no?, en el niño, niña, adolescente, poder transmitirlo y que se pueda ahondar en esos cambios, a ver qué es lo que está sucediendo. Ya. Una pregunta, como tú le mencionaste, y hay que ser enfático, que estos indicadores no hay que tratarlos de manera aislada, sino correlacionarlos, ¿sí? Porque si vamos directamente a un solo y nos asustamos que eso, podemos descuidar y dar una atención inadecuada a la realidad que está pasando el niño y el adolescente, ¿sí? Ahora, una pregunta,
frente a estos niños y adolescentes que han sido abusados sexualmente, ¿qué tiempo de terapia y qué clase de terapia sería la adecuada para que ellos puedan superar aquel amargo momento que han vivido? Bueno, a ver, no soy quien para decir exactamente qué caso, ni hay Pero hay una, una media nada más. mi enfoque es psicoanalítico, entonces no voy a ser por ahí tan imparcial. Puede servir una terapia TCC de tipo cognitivo-conductual, pero yo abogo por ir a la raíz de todo lo que sucedió y poder procesar, elaborar. En principio nosotros hablamos de empezar a metabolizar eso sucedido, porque claramente no es el mismo tratamiento con un síntoma neurótico, porque acá generalmente lo que hay muy habitualmente son como restos de signos de percepción, restos de lo oído, de lo visualizado, en esta situación tan traumática, no es que se evoca como recuerdo. O sea, hay que hacer un primer paso porque como no pudo ser simbolizado, no fue reprimido, que generalmente en lo que tratamos en la terapia psicoanalítica es hacer consciente lo inconsciente. Bueno, acá hay como un paso previo, porque eso está como muy a flor de piel y no ha podido ser todavía un representado. ¿Sí? Sí. Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta obviamente mi encuadre, para mí es indicada una terapia de tipo psicoanalítica, porque a su vez también tiene muy en cuenta la singularidad del caso por caso. Acá no hay recetas universales donde yo te diga, bueno, con supremamente sexual simple y tiene tal edad, vas a aplicar esta o administrar esta técnica. No, es No. el caso por caso, la historia vital, qué red de contención tiene, cómo fue su crianza, y así puedo decirte muchísimas cosas más a tener en cuenta, ¿sí? Sí, te tocaba a colación estas preguntas, es porque lamentablemente el pueblo, como no se ha educado con respecto a esta realidad, que ellos no quieren aceptar esa realidad, piensan Mm, que yo voy donde un psicólogo y un mes ya es suficiente. No, hay que dar no, de más. Son muchas herramientas necesarias en esto y obviamente parte desde la realidad. Cada hogar es distinto, cada persona es un mundo distinto, que es no es lo mismo decir que yo vengo de un hogar donde tienen cierta estabilidad emocional los padres a hogares donde tenemos padre y madre que son disfuncionales. No es lo mismo un sí, lugar que no recibe maltrato a uno que sí lo reciba, donde hay alcoholismo y drogadicción a donde uno que no lo existe. Entonces, todos estos factores son los que hay que considerar para poder dar una terapia adecuada de lo que dentro de las partes del psicoanálisis, ¿no? Y también hay que ver, y lo pregunto, ¿no? Porque lo suelen hacer, si no recibes terapia, ¿qué posibilidad hay que esta víctima en un momento determinado también se convierte en un victimario? y lamentablemente es uno de los destinos posibles. Porque si no se trabaja, no necesariamente sucede. Y es uno de los destinos posibles. Nosotros acá, por ejemplo, en la subsecretaría tenemos dos equipos diferentes. Porque en esta cuestión de que lamentablemente a veces son primos, son hermanos, hay otro equipo que trabaja con el agresor cuando es adolescente, que se llama responsabilidad penal juvenil. Y aborda esto, a ver qué llevó a ese adolescente. Por acá no hablamos de abuso sexual infantil porque no tienen aún 18 años de edad, tienen 17, 16, pero es cuando es un adolescente hacia un niño o niña menor, ¿sí? La autora Susana Toporossi la llama conductas sexuales agresivas, pero no está penalizado por la edad. Bueno, hay que ver, en algunos casos sí es porque no pudieron procesar, elaborar, trabajar algo que les pasó, que han atravesado de manera pasiva, entonces lo terminan reproduciendo y repitiendo con una víctima de forma activa. Es uno de los destinos posibles, lamentablemente.
No siempre, pero sí, hay que ver si es por eso o puede ser por otras cuestiones que suceden. Sí, hay otras que, mira, Sí, disculpa que perdón. te interrumpa, sí, No, disculpa que te interrumpa en esta parte, sí, pero no todas las personas están claras que no solamente el alcohólico ni el drogadicto pueden ser posibles agresores dentro de este tipo de delito, sino que hay personas que sin serlo pueden ser unos potenciales victimarios. sí, claro, totalmente. No, no hay ni una clase social, ni una, o sea, ni una problemática que lleve de manera lineal a la otra, no, para nada. Esto puede suceder lamentablemente con un montón de figuras, ¿sí? Eh, no tiene nada que ver, la economía tampoco. Lamentablemente yo siempre digo, hay abusadores porque siempre se suele, como en el imaginario social, llevar para el lado de, pasa en ámbitos pobres o con bajos recursos. El abusador puede tener traje y corbata, puede tener una profesión. ¿Cuántos casos lamentablemente hemos ya tenido de curas de iglesias, ¿no? Donde se supone que deberían predicar por el prójimo, doctores, lamentablemente eso no tiene que ver con, o sea, puede ser cualquiera y están entre nosotros. Ya. Bueno, esas son preguntas que generalmente quedan, pero el hecho de que en ciertos grupos religiosos, vamos a ir directos, exista este tipo de delito, porque es un delito como tal, no significa que todos sean así. Tenemos que ir ubicando bien las cosas. No puedo yo hacer una generalidad. De pronto un sacerdote lo cometió, pero no significa que todos sean pedófilos. No, por Hay que saber ubicar bien las cosas y esto es lo que el objetivo, uno de los objetivos que tiene el programa Emociones sin Censura es empezar a ubicar cada cosa en su lugar y no poner en un mismo cajón a todas las personas dentro de unas generalidades. sí, totalmente de acuerdo. Yo puse ese ejemplo por poner alguno, pero estoy totalmente de acuerdo. No es que porque sea una figura de autoridad necesariamente. Puede pasar, como dije, en cualquier estrato social y económico, ¿sí? Claro. Sí, es algo que hay unas cuestiones que a mí me tiene muy inquieta, ¿no? Tengo en algunos centros donde uno conversa de una manera muy privada con los chicos, ha sido víctimas con respecto a por sus propios padres, ¿sí? Pero, por Sí. ejemplo, callaron el abuso sexual o violación del padre hacia el hijo y nadie dijo nada porque es el papá. Pero después, con el tiempo, al no recibir una adecuada atención psicológica, ¿sí? Esta persona se volvió también un victimario y de pronto violó en algún momento determinado a un sobrino y allí sí la familia salta. Mm. ¿Por qué se debe eso y cuál sería la alternativa? No, en principio, si hay, digamos, vos cuando arrancaste hablando de que hay un papá que ejerce abuso sexual hacia su hijo y la mamá, a ver si entendí bien, no dice nada, ahí ya tenemos una cómplice, ¿sí? Exacto. Y ahí hay que ver, por algo no está pudiendo proteger y continúa y sigue poniendo en riesgo, ¿sí? A su propio hijo. En ese caso deberían ser con distintas, de distintas formas, pero ser denunciados ambos, quien ejerce la agresión y quien es cómplice y testigo, y deberían ser los encargados de cuidar y proteger al niño y niña adolescente. Desconozco cómo es el sistema de rehabilitación con respecto a la Argentina, ¿no? Ujú. Pero ¿existe algún programa especial que se trabaje para los violadores, para los abusadores sexuales? Y si ha llegado en algún momento o hay alguna jurisprudencia en que tanto si ha sido el padre, la madre también ha sido acusada por haber sido cómplice de aquel delito.
A ver, yo no me dedico a la parte que tiene que ver con No, los profesores. Desconozco ya, ese programa que los trabajen. Sí hay muchos, lamentablemente, digamos, grupos que se han armado, pero para defenderse entre ellos, o incluso profesionales, o se han inventado hasta síndromes, que suena una locura, pero no sé si escuchaste hablar del SAP, del falso SAP. no, no lo he escuchado mayormente. Está muy en auge y en otros países también. Es el falso síndrome de alienación parental, que Ya. justamente lo que hace es brindar a los abusadores y agresores. Esta figura no está avalada ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ningún tipo de nada que tenga que ver con salud mental, todo lo contrario. Es una falsa, justamente, entidad, pero a la que apelan en los juicios muchas veces, que consiste en decir que la mamá, me corro un poco del tema que estoy diciendo porque estamos hablando de la mamá como cómplice, acá sería todo lo contrario, cuando la mamá defiende a su hijo o hija, la acusan de que está loca y de que le llenó la cabeza a ese niño adolescente para que invente un abuso para hacerlo quedar mal al papá. Y de esta manera se intentan cubrir. Y es terrible, pero justamente este falso síndrome lo creó un doctor que era pedófilo. Entonces, como era doctor, fue tomado, pero después se descubrió con el tiempo que él era pedófilo y por eso lo había inventado. ¿Sí? Esas cosas existen lamentablemente. Claro. Sí, hay que recordar también que todo tipo de síndromes en lo que se refiere a la salud solamente lo puede determinar como tal la Organización Mundial de la Salud, no otro ente, ¿no? Zapatero a tu zapato, como hacemos por aquí. ¿Qué sugerencia se podría dar con respecto para poder prevenir el ASI? Bien, bueno, acá tenemos una ley, que es la 26.150, que es, la abreviación es ESI, que también ahora hay toda una cuestión política porque nuestro presidente la quiere correr y demás, pero más allá de eso, ESI significa Educación Sexual Integral. ¿Qué quiere decir? Esto consiste en brindar, ¿sí?, información acorde a cada etapa evolutiva en todas las escuelas, sean de gestión privada o de gestión pública, tienen la obligación de transmitir en todos los niveles, desde nivel inicial, jardín de infantes, primaria, secundaria básica y superior, a nivel transversal, es decir, no solo a través de la materia biología, que generalmente, no sé, por ejemplo, en mi época, nos daban solo algo de información acerca de la reproducción y en la materia biológica. No, acá la educación sexual integral lo que hace es informar acerca de, porque podrán cuestionarme, pero ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo se le va a hablar de sexualidad a un niño pequeño? No le hablamos a un niño pequeño de sexualidad, le hablamos de, por ejemplo, aprender a identificar sus emociones, ¿sí? Luego se enseña, por darte algunos ejemplos, a que identifiquen cuáles son sus partes íntimas y a que nadie puede tocarlos, mirarlos, etc. Entonces, estos niños, niñas van creciendo con información que antes lamentablemente no se tenía y pueden, por ende, identificar si les sucede algo y orientarlos a que obviamente lo puedan hablar con un adulto de confianza. Entonces, luego de que se dictan, como digo, transversalmente significa a través de todas las materias y de todos los niveles educativos, por supuesto respetando la edad y la etapa evolutiva que está transitando cada uno, con palabras y con material acorde. Hay una guía, ¿sí?, con un montón de material acorde a través del juego, a través de un cuento, a través de la escucha de una música, ¿sí? Que se puede trabajar un montón
para que el mismo niño y niña adolescente esté informado. Y sería fundamental también que estuvieran informadas las mamás, los papás, la familia, ¿no? Los encargados de la crianza del niño, para poder tener un diálogo abierto y que sepan que ante cualquier circunstancia que a ellos o a ellas los incomode, puedan transmitirlo y puedan ser escuchados y serles creídos. Ah, ya, perfecto. Bueno, es interesante, ¿no? Que se trabaje de esa manera y que se cumpla. Yo felicito. Bueno, el tiempo se va volando. Cada vez que tenemos temas tan interesantes, ¿no? Y que nos ahonde y que queremos aprender más, siempre el tiempo transcurre. El productor ya me estuvo enviando un mensaje, ¿sí? Frente a eso, sí, le quiero decir a toda la audiencia de que nosotros el próximo miércoles tenemos la segunda parte del tema del día de hoy, porque es un tema completamente extenso y si ya escucharon de algunos indicadores con respecto a eso, imagínense todo lo que debemos aprender y apenas hemos logrado sacar la puntita del hilo, ¿no? Del ovillo, de lana. Entonces sí me gustaría, te agradezco mucho, mi querida psicóloga Marina Luz García, ¿no? Especialista posgrado en lo que se refiere a abuso sexual infantil, que nos deje un mensaje, ¿sí? Para que las familias puedan poder superar estas realidades. Bien. A ver, en principio, como ya he dicho, me repito, informarse, actualizarse, intercambiar, ¿sí? Intercambiar con otras madres, con otros padres, acudir a profesionales, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, creo yo que es muy importante mantener un diálogo fluido, abierto con los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces como adultos se subestiman, ¿no? Dicen, bueno, no entiende nada o no, y entienden mucho más de lo que nosotros o de lo que generalmente quien no se dedica a esto creen, ¿sí? A su vez circula mucho, que eso ya es otro tema aparte, circula mucha información a través de las redes, que es otro tema complejo hoy en día. Entonces es esto, es estar atentos, atentas, y si vemos una mínima alarma, no desesperar, pero sí tenerla en cuenta y ver si se correlaciona con alguna otra cuestión, y pedir ayuda a quien sí está preparado o preparada. No necesariamente para uno pedir ayuda tiene que ser un profesional. Puede ser cualquier ciudadano o ciudadana que quiera ayudar, puede hasta denunciar de manera anónima si no quiere exponerse, ¿sí? Pero que no deje de hacerlo. La responsabilidad, creo yo, sería de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos y toda la sociedad. ¿Ya? Perfecto, muy agradecida por tu mensaje final, mi querida psicóloga, muy agradecida cómo los países nos hermanamos bajo una misma problemática y que realmente esta es una realidad que no nos gusta tocar, pero mientras no la aceptemos no podemos realmente confrontarla y encontrar las soluciones, porque para todo podemos encontrar soluciones, pero soluciones adecuadas. Muy agradecida, espero el miércoles la audiencia puede poner todas las inquietudes que tiene para que la podamos leer y poder suplir muchas dudas que pueden quedar, ¿sí? Es un tema que no lo abordamos con facilidad, pero es hora de poner y confrontar nuestras propias emociones sin temor a que sean censuradas, sino más bien para aprender y realmente tener un nuevo estilo de vida que nos lleve a tener una familia con éxito y con bienestar. Muy agradecida. Por mi parte, Verónica Rosado le dice a ustedes muy agradecida por habernos acompañado el día de hoy. Aquí tratamos temas que realmente a muchos no nos gustan, pero que nos corresponde por la responsabilidad que ello conlleva. Muy agradecida, mi querido productor, el señor Raúl Valdés. Y usted siempre recuerde que la mejor señal online es Valdés 593, el que te quita el estrés. Hasta mañana, que tendremos otro invitado con otro tema muy importante. Chao, chao. Chao, buenas tardes.